El método de correlación en teología práctica tiene como objetivo fundamental establecer un vínculo significativo entre las situaciones humanas concretas y el mensaje cristiano. La propuesta es mucho más profunda en este artículo abordado, ya que se busca reconocer que la experiencia humana, con toda su complejidad y sus conflictos, es también un lugar donde Dios se comunica, donde la revelación hace eco y donde el Evangelio puede ser acogido de manera significativa. De manera que este enfoque metodológico de la correlación nace desde el giro antropológico que revaloriza al ser humano como un interlocutor legítimo de la revelación, y basado en el giro hermenéutico, la comprensión de la fe entra en un horizonte interpretativo. Esto, junto con el giro político, implica un compromiso con la historia, la justicia y la transformación de las estructuras sociales, todo muy propio desde el Vaticano II con las reflexiones teológicas de la Iglesia. Entender la evolución entonces de este método es muy necesario para recordarnos cómo desde el siglo XX se replanteó la relación entre antropología y teología. La pregunta de fondo era cómo conectar la tradición cristiana con las situaciones humanas concretas, cómo articular la historia de la salvación por un lado con la historia de la humanidad en el presente y sus muchas realidades. Esto nos da pues algunos marcos, como desde una interpretación protestante, Karl Barth con su énfasis en la palabra de Dios como irrupción soberana, o encontramos también a Bullmann, quien quiso interpretar el querigma en clave existencial. Vemos el pensamiento también aquí de Tillich, que sistematizó el método de correlación desde las preguntas culturales, y Bonhoeffer con su teología para un mundo adulto que vive como si Dios no existiera, ¿no? Pannenberg, que recupera efectivamente la historicidad como categoría teológica nuevamente, y Moltmann con su teología de la esperanza, que introduce la dimensión escatológica como principio crítico del presente. Ahora bien, desde el lado católico también encontramos antecedentes como la escuela de Les Sauchois con Yves Congar y Cheny, que proponen una teología más abierta a la realidad eclesial concreta. Pero también encontramos la escuela de Lyon con Karl Rahner o Henri de Lubac o von Balthasar también y Danielou, quienes recuperan las fuentes de la tradición cristiana con una mirada profundamente renovadora. Ahora bien, antes de desarrollar el método como tal de la correlación teológica en este artículo, pues hay unas preguntas claves de fondo, y es ¿qué es exactamente correlación? ¿Cómo se fundamenta teológicamente este término? ¿Y qué objetivos persigue? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Y qué aporta en el campo de la teología práctica más allá de sus posibles limitaciones? Es así como pues Marc Doncet nos define la teología práctica como una rama específica que da conciencia reflexiva, el actuar de la Iglesia hoy. Y la finalidad de esta teología no es solo sistematizar la doctrina, sino generar discursos de fe en relación viva con las prácticas humanas concretas, porque pues toda práctica humana desde una perspectiva cristiana es también un espacio donde se manifiesta el actuar de Dios, donde encontramos también eco de la revelación y la comunicación divina. Por tanto, su fundamento teológico está en la relación entre el ser humano y Dios, como lo hemos visto también en Dei Verbum, pero no como una relación simétrica contractual, una crítica o una dialogicidad, sino que se confrontan las preguntas existenciales de la naturaleza humana con las respuestas que ofrece la fe. En ese sentido, Tillich responde a la angustia del ser humano ante la crisis del sinsentido, mientras que Rahner habla de una estructura trascendental del hombre abierto a la autocomunicación en Dios. Por otro lado, encontramos a Schillebeck con la posibilidad misma de interpretar la revelación desde la autocomprensión humana, y en Giselle a la exigencia del Evangelio de habitar el mundo de otro modo, ¿no? Basándonos en somos peregrinos en este mundo. Es por eso que Doncet propone 5 fases metodológicas para el método de correlación. En la fase preliminar se parte de la experiencia pastoral, es decir, de X, y de las preguntas que emergen de ellas. En la fase de análisis vamos a Y, se aplica una mirada social y teológica a esas experiencias, combinando recursos de las ciencias sociales, valiéndonos de la antropología, de la sociología con categorías teológicas.
Ya en la fase de correlación vamos entre X y Y, se entrelazan las situaciones humanas con la palabra revelada a través de un diálogo crítico, hermenéutico y abierto. En la fase de proyección, la número 4, se elaboran escenarios de acción pastoral transformadora, no desde la improvisación, sino desde el discernimiento propio del ser humano. Finalmente, en la fase de verificación, ya vamos en X, Y, Z, se evalúa teológicamente la pertinencia y eficacia de las nuevas prácticas sin caer efectivamente en una sistematización rigurosa. Por eso Rides retoma ese método y lo lleva al campo de la catequesis y lo articula en 3 polos fundamentales: el subjetivo del catequizando, el polo objetivo de los contenidos de la fe y el polo social de la comunidad. A través de esa correlación trinitaria guiada por el catequista y el Espíritu Santo, efectivamente se genera una pedagogía viva donde la fe no se impone, sino que se dialoga y se acoge. De manera personal, este método ofrece enormes ventajas, ya que rompe con una teología desencarnada y abre el pensamiento cristiano al mundo sin banalizarlo. Se recupera pues también efectivamente la dimensión histórica y cultural de toda experiencia de fe, nos aterriza y pues esto también nos puede correr un riesgo, ¿no? Que es diluir el contenido del Evangelio en una hermenéutica laboral, en una hermenéutica del compromiso, y pues se podría confundir como una sociología de la religión.